Buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor nos continúe bendiciendo en estos tiempos de amor y dolor. La semana pasada descubrimos el amor de Jesús y observamos la mirada del hombre. Esta semana conoceremos el segundo desafío que debemos afrontar si queremos aprender a ser como Jesús. Para situarnos en el punto de partida, leamos primero en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, versos 4 y 5. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Este pasaje nos permite ver la verdadera compasión de Jesús. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué el Señor nos muestra el milagro de devolverle la vista a un ciego de nacimiento? ¿Y qué es lo que aquel hombre verdaderamente necesita y cómo esto se relaciona con nosotros? Leamos juntos el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 11 y 12, y oigamos al ciego de nacimiento. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. La verdadera pregunta es, ¿podemos asociar la necesidad de aquel hombre ciego con nuestra propia necesidad, con nuestra propia ceguera? Para entender con claridad este punto es necesario que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús habló una vez al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva la vida. Ahora sí cobra claridad la intención del versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 9, que nos dice, mientras todavía sea de día, es decir, mientras todavía yo esté aquí, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús está aquí en medio de nosotros? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces la luz del mundo está aquí con nosotros, porque su Espíritu Santo es en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que observar entonces el paralelismo que existe entre la obra milagrosa de Jesús en la vida de aquel ciego y la obra milagrosa que el Señor está haciendo hoy aquí en medio de nosotros. Jesús es la luz del mundo. Ya está aquí en medio de nuestras necesidades, iluminando nuestras vidas, tal y como lo estuvo aquel día en medio de la necesidad de aquel ciego. La misma compasión que el Señor sintió por aquel ciego, que nunca lo había visto, que no lo conocía, la siente hoy aquí por ti y por mí y por cada uno de nosotros quienes estamos aquí detrás de ese celular o de ese monitor o de esa aquella o la otra tableta. Así que nosotros no solo debemos aprender a mirar como Jesús nos mira, sino que debemos aprender a iluminar con ese amor y con esa manera de compadecerse de las necesidades del prójimo. Es nuestra obligación el llevar a cabo su obra aquí en la tierra, mientras su luz viva en cada uno de nosotros, porque nosotros somos sal y luz del mundo. Él también nos dice en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que nosotros llevamos la luz de Jesús en nuestro interior. Y en Juan 9:4, el Señor nos dice, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Como vemos, Él habla en plural. Jesús dice tenemos, es decir, nosotros juntamente con Él. Hermanos, no debemos olvidar nunca que el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dijo a nosotros que somos sal y luz del mundo. Cada miembro de la iglesia, así como toda la iglesia en su conjunto, somos la luz que ilumina esta ciudad, la luz que ilumina este país
Y la luz no se hizo para ser colocada debajo de la mesa, sino sobre la mesa, para que ilumine las necesidades del hombre. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Jesús. Aquí, en este versículo 4 de Juan 9, nos llama a unirnos a Él para iluminar el mundo, para que junto con Él realicemos la obra que Dios le dio a Él para hacer. ¿Quién dice amén? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10 nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que ser conscientes de nuestra unidad con Jesús y aprender a asociar nuestra vida con su vida e iluminar al mundo como Él lo iluminó. Como leímos, el hombre ciego no conocía a Jesús, jamás lo había visto. Tampoco el ciego le pidió a Jesús que lo sanara y que quitara su ceguera. Sin embargo, Jesús dijo a sus discípulos: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Así que por su inmenso amor, por su compasión, Él sana al ciego de nacimiento. Y la sanidad que otorga Jesús va mucho más allá de lo físico. Si observamos con cuidado el pasaje, podemos preguntarnos: ¿cómo sabe el ciego que Jesús hizo barro? ¿Cómo llegó el ciego al estanque? Ni él mismo lo sabía. Es que la compasión de Jesús también involucra su estado espiritual, un estado que cambia y transforma la vida de las personas. Son esos pequeños detalles los que incrementan poco a poco la fe del ciego, como sucede en nuestra vida y en nuestra fe. Tú y yo somos la extensión del Señor aquí en la tierra. Somos sal y somos luz. Sobre todo en estos tiempos de confinamiento, de angustia, de amor y de dolor. Así que utilicemos todas las herramientas tecnológicas que el Señor nos provee e iluminemos a Venezuela. Aunque estemos confinados, aunque no podamos movernos, aunque estemos lejos de los nuestros, iluminemos a Venezuela como Dios lo está haciendo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios los bendiga. Dios nos bendiga a todos en este tiempo de amor, de dolor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.